Más que deportes, somos cultura. A 500.000. Sí, a 500.000 a toda velocidad vamos en Cultura Deportiva y bueno, ampliamos el panel para hablar de moto velocidad. Michelle Marín está con nosotros. Supongo que Nicole también se va a unir por ahí. Y bueno, y damos la bienvenida a Gamal Liranzo, que también conecta con nosotros. Gamal, bienvenido a Cultura Deportiva. Gamal, analista técnico y analista estadístico, vamos a decir, ¿verdad? De la Fórmula 1. ¿Cómo estás, Gamal? Gracias Alexis nuevamente por invitarme y buenos días a todos en el panel. Un placer nuevamente estar por acá con ustedes. No, nosotros contentos de tenerte por acá. La última vez que estuviste no estaban las chicas, Nicole y Michelle, pero bueno, vamos a precisamente arrancar con Michelle, que para que nos actualice, ¿verdad? Lo que ha pasado esta semana en la Fórmula 1, donde ¿verdad? Se han presentado los coches que estaremos viendo rodar en esta temporada 2023. Así es, ya se han terminado casi todas las presentaciones. Bueno, básicamente ya todo el mundo hizo su show. El que más me gustó de todo fue Ferrari, que lo hizo en pista, totalmente en vivo, con público y todo incluido. El lunes empezamos con Aston Martin, quien presentó el AMR 23. Sigue siendo verde, igual que el año pasado, tiene unas mejoras en el ala, en la nariz, y viene un poco en esa onda del Red Bull. También se presentó el lunes el McLaren MCL 60, le pusieron ese nombre y el número 60 debido a que cumplen 60 años este año la fábrica de McLaren. McLaren no vino con muchas mejoras, todavía no han anunciado qué es lo grande que tienen para el 2023. Luego el miércoles tuvimos la presentación de Ferrari, el SF23. A mí me encantó. Ferrari siempre esperamos que va a ser rojo y como siempre es rojo. Y fue una presentación muy, muy bonita. Ferrari tuvo mejoras también en el ala y en la nariz. También vimos un Ferrari que tenía un poco más de negro por la fibra de carbono que se está hablando mucho en este momento. Muchas de las livery de este año van a tener un poco de negro en su diseño. Luego se presentó el Mercedes, el W14, que se venía rumorando que iba a ser negro y efectivamente fue negro. A mí me encantó también, mis favoritos a vista son Ferrari y Mercedes. El monoplaza negro se ve muy, muy bonito, tiene unas líneas verdes muy sutiles. Mercedes dice que se enfocó mucho en trabajar el peso del coche, va a tener un peso mínimo, también se le agregó unas cuantas, vamos a decir, a la unidad de potencia se le agregaron unos cuantos caballos, también tiene mucha, mucha fibra de carbón, así es que vamos a ver qué tal le va a los alemanes en esta temporada. Recordemos que la temporada pasada solo ganaron una sola carrera. Y por último se presentó el Alpine, el A523, que va a ser azul con rosado, casi igual que el año pasado. Y Alpine también anunció que esta temporada van a tener un nuevo embajador y no es nada más que el señor Zinedine Zidane, sí, el ex futbolista y el ex director del Real Madrid. Así es que vamos a ver a Zidane en algunas carreras esta temporada. Va a ser embajador de la marca a nivel internacional y vamos a ver qué tal le va al Alpine. El Alpine dice que tienes unas mejoras también mínimas, pero hasta que no veamos todos los monoplazas en pista en Bahrein, no podemos asegurar realmente qué es lo que tienen cada uno, pero yo espero que este año sí todos
puedan lograr alguna mejora y no nos pase como el año pasado, que veíamos que el único que ganaba era Red Bull. Esperemos que este año la competencia sí sea un poco más pareja. Ahí está. Bueno, algunas bueno, de las cosas que ¿Qué pasa? estuvimos viendo esta semana. Y a propósito como dice Nicole, de lo que pasó el año pasado. Gama, hablábamos contigo en tu última intervención bueno, de ese nuevo reglamento que se estrenó el año pasado, que prometía muchísimas cosas, que prometía más competitividad. Y como que al principio, en la primera carrera, hubo un poco de emoción de parte de los fanáticos de la Fórmula 1, pero como que luego fue más de lo mismo. ¿Cómo tú viste la temporada pasada en este sentido? Sí, gracias, Alexis. Bueno, la temporada pasada se puede dividir en dos mitades, literalmente. Antes de la directiva técnica que fue introducida en Bélgica y después de la directiva técnica de Bélgica. ¿Por qué hago hincapié precisamente en esa parte? Porque ese fue el punto de inflexión que le permitió a Red Bull en cuanto a rendimiento puro, no a resultados. Porque a veces tú puedes tener el segundo o el tercer coche más rápido de la parrilla y terminar ganando la carrera por una serie de circunstancias que se pueden dar en la misma. Entonces, hablando de rendimiento puro, a partir de la introducción de la directiva técnica 39 en Bélgica, el Red Bull fue el coche que menos perdió y el Ferrari fue el coche que más perdió. Y desde ese punto, Red Bull fue prácticamente imbatible. Y eso fue lo que terminó dejándonos a todos nosotros con una mala sensación de boca en cuanto a lo que estas reglas suponían, que era literalmente un nuevo reseteo en cuanto a todo el concepto aerodinámico de los coches de Fórmula 1. Entiéndase que estos coches ahora generan hasta el 50% de toda la carga aerodinámica en el fondo. Y si bien es cierto que toda esa carga aerodinámica se maneja de esa forma, tanto el alerón delantero como el trasero fueron diseñados de una forma en específico para no generar lo que es aire sucio, para que el coche que va detrás tuyo no se vea afectado por toda esa turbulencia que genera el coche que va adelante y así hayan carreras más cercanas. Todo eso se pensó para mejorar el espectáculo, pero vuelvo y digo, debido a la directiva técnica que se introdujo en Bélgica y para que las personas que nos escuchan entiendan qué fue lo que se hizo en ese entonces, esa directiva técnica buscaba limitar el tema del purposing o el rebote o el marsopeo, el rebote aerodinámico que tienen los coches, porque en cierto punto durante la temporada el tema del rebote se volvió un tema de seguridad. Vimos en un montón de carreras como el casco del piloto botaba de forma violenta dentro del coche. Entonces la FIA, la Federación Internacional del Automovilismo, la FIA, buscando darle una respuesta a las constantes quejas que venían de múltiples ángulos, creó lo que se le conoce como la métrica de oscilación aerodinámica, que lo que hacía era medir la intensidad y la frecuencia del rebote y definir un límite. Es decir, la directiva técnica y luego la modificación mediante el World Motorsport Council de la normativa técnica per se, lo que hizo fue introducir esa métrica y todo el que se pasara de esa métrica podía ser descalificado. Entonces, ¿qué hicieron los equipos para poder reaccionar a eso y evitar una descalificación? Bueno, levantaron el coche, levantaron el fondo del coche. Entonces, estos coches, mientras más cerca van del suelo, más carga aerodinámica generan y más rendimiento tú les puedes sacar. Entonces, ahí fue donde Ferrari perdió más y donde Red Bull literalmente se mantuvo más o menos igual, Alexis. Ok, entonces, ahora gracias por la explicación, porque ahora se entiende un poco más, porque cuando tú dices ese punto de inflexión en la temporada pasada, porque pareciera que con esa directiva se favorecía, o sea, era como una medida para favorecer a Red Bull, pero no es nada, no es eso para nada lo que tú estás diciendo, sino simplemente de cómo eso afectó a los diferentes equipos. De hecho, una anotación acá. El Red Bull durante toda la temporada fue el coche que menos sufrió de lo que se le conoce como rebote aerodinámico. Entonces no se pudiera alegar que la introducción de la directiva técnica 39 fue precisamente para beneficiar al único equipo que ya no tenía el problema. Eran los otros los que tenían el problema. De hecho, Ferrari era uno de los equipos que más sufría de rebote aerodinámico, incluido también Mercedes-Benz. Entonces, cuando llega la normativa, llega para darle respuesta a un problema que en cierto punto de la temporada era crónico, Alexis. Ya. Voy a aprovechar para hacer una pregunta, puedo aprovechar tu presencia, de una incógnita que yo siempre he tenido, de cuando se habla rebufo
y cuando se habla de aire sucio. O sea, porque estamos, en las dos ocasiones estamos hablando del aire que deja el coche delante, que va delante. O sea, en una ocasión el rebufo ayuda al coche de atrás, pero el aire sucio le perjudica. ¿Cuál es la diferencia? Así, si se puede, de manera simple, explicar Claro. la diferencia entre rebufo y aire sucio, que yo siempre he tenido esa duda. Bueno, en términos simples y tratando de mantenerlo, valga la redundancia, de la forma más simple posible, el aire que te golpea siempre va a ser sucio. Ahora bien, por lo general, tú haces uso del rebufo y sacas ventaja de él cuando tú vas en las rectas, que es cuando el coche que va delante de ti crea una suerte de túnel aerodinámico que cuando tú te colocas ahí detrás, tú recibes mucho menos resistencia al aire, al avance. Y eso te permite, cuando ya tú sales de esa estela, ganar dependiendo del circuito nuevamente, entre 7 y hasta 14 kilómetros por hora, que hablando en términos de Fórmula 1, eso bien pudiera suponerte hasta medio segundo por vuelta. Ahora bien, el aire sucio, la turbulencia, por lo general los coches lo sufren más cuando van en curvas de media y alta velocidad, que no es lo mismo que ir en una recta. En una recta tú puedes paliar el asunto del aire sucio porque tú vas dentro de una succión, pero en una curva tú no te encuentras en la misma situación porque tú necesitas, o el piloto en este caso, necesita entender cuánta carga aerodinámica va a generar el coche y cómo la va a utilizar. Entonces, cuando tú tienes aire sucio, la fluctuación que tiene la carga aerodinámica es muy abrupta. Entonces, eso hace que el coche pierda apoyo aerodinámico y que el piloto no pueda sentir la confianza que necesita sentir para tomar una curva, ya sea 220, 230 o 270 kilómetros por hora, Alexis. Bien. Entonces, ya de manera general, ¿cómo tú evalúas la temporada pasada? Bueno, en términos generales, hay que evaluarla desde dos ángulos, el ángulo técnico y el ángulo deportivo. Empezando por el técnico, yo entiendo que fue un buen paso hacia adelante. Este concepto de coches promete mucho. Es un concepto que le permite a los pilotos, y ya todos ellos han expresado su opinión al respecto, y hay un consenso generalizado en que con estos coches se puede pelear, es decir, los coches pueden andar más cerca porque genera mucho menos turbulencia, mucho menos aire sucio. Eso es la parte técnica. Ahora, en la parte deportiva, lastimosamente, no se lograron los objetivos que se buscaban, que era de hacer que la grilla se empaquetara y que tuviéramos múltiples ganadores en una temporada y que hubiera más equipos y más pilotos aspirando por el título. Lastimosamente, esta también es la normativa que produjo el récord de victorias en una temporada para un piloto con Max Verstappen. Entonces, en ese sentido, entiendo que no se lograron los objetivos que se habían marcado, Alex. Bien. Entonces, vamos, no sé si los chicos tienen alguna pregunta, Michelle, con respecto a alguna situación específica o algo del año pasado. O nos vamos para... Ok. Pues bueno, ya vimos, como decía Michelle, vimos la presentación estética de los coches. Para la gente que como Leandro, que me decía el otro día, que gracias a la famosa serie Drive to Survive, ¿verdad? Le están dando ahora seguimiento a la Fórmula 1, me he topado. Yo, yo soy sincero, yo no puedo ver Drive to Survive. Yo no lo soporto, porque como ya yo vi más o menos lo que pasaba en la carrera, me desespera un poco. Y yo no he podido verla. Pero qué bueno que a mucha gente le gusta, ¿sabes? Porque me he topado con muchas personas que les gusta esta serie, que está en Tienes Netflix que a verla propósito. este año porque por primera vez Verstappen va a hacer una aparición en la serie. Ya. Y que a Sí, propósito, una si de se las cosas estrena, que a mí me agradan de la serie es que tú una sola carrera, tú la puedes ver desde la perspectiva de todos los equipos, es decir, del que pierde, del que logró su cometido, del que ganó. O sea, como que tú cuando uno ve la carrera en sí normalmente, pues cada quien se concentra de cierta forma, ¿verdad? A menos que no sea ya un fanático con muchísima experiencia, uno se concentra en el que tú le vas, como dicen. Pero sin embargo en la serie te muestran como que qué pasa con cada uno de los pilotos. ahí está.
Bueno, la cuestión a dónde iba es que ya se conoce, ¿verdad?, cómo se verán los coches, pero sabemos que de la presentación que se ha hecho ahora hasta que se apaguen las luces de la primera carrera, puede haber muchas variaciones en en lo que hemos visto. Hasta ahora, visualmente, ¿qué te ha llamado la atención y qué tú piensas que, o sea, qué se puede retener que sea importante de lo que hemos visto hasta ahora en estas presentaciones? Bueno, los dos coches que por el momento, hablando de los equipos que son más propensos a ir a pelear el campeonato, entiéndase Mercedes, Ferrari, Red Bull, ellos tres, salvando la distancia con el equipo Alpine que presentó un paquete bien interesante. Pero enfocándonos en estos tres y considerando que Red Bull realmente no mostró el coche con el que va a competir, fue el coche del año pasado con la decoración de este año. El coche verdadero lo vamos a ver el día 23, o sea, esta semana, el jueves me parece, cuando finalmente los equipos empiecen a rodar en Bahrein. Centrándonos en Ferrari y en Mercedes, en el Ferrari a simple vista pudiera parecer que no hubo muchos cambios, pero en realidad revolucionaron completamente el concepto aerodinámico del coche. Tienen pontones mucho más trabajados y tienen un aditamento muy interesante que es un S-Duct, un conducto S, que conecta directamente, tiene un canal justo debajo de los pontones, en la entrada de aire de los pontones, tiene un canal de aire que sale directamente por encima de los pontones y en el lateral del piloto. Eso le va a permitir a ellos reducir el drag, y para que la gente sepa, el drag es el arrastre, la resistencia al aire. Reducir el drag que genera lo que generan los coches per se, al aire golpear justo debajo de la entrada de aire que tienen los pontones. Eso es vital para todos los coches y más para estos coches, ya que todo lo que tú haces en lo que es el concepto aerodinámico del coche en la parte de arriba es para maximizar lo que el fondo te puede hacer. Entonces, si tú generas mucha carga aerodinámica, obviamente tú vas a tener resistencia al avance en la línea recta, que es algo de lo que Ferrari adoleció mucho el año pasado. En parte también por la relación de cambios que tenía el motor, pero ya ese es otro tema. Entonces este año ellos están tratando de maximizar aún más el coche y de encontrar soluciones que le permitan a ellos no perder velocidad de línea recta. Entonces en el lado de Mercedes, ellos se apegaron nuevamente al concepto que se le conoce como zero pop o un pontón prácticamente nulo. Ahora bien, lo que tiene que ver con la geometría del pontón hacia detrás es completamente nueva, es mucho más ancho, buscando generar un mejor canal del aire hacia el área del difusor, hacia la parte trasera, y también el alerón delantero de Mercedes. Ellos refinaron un concepto que estrenaron el año pasado, en donde los elementos del alerón delantero literalmente no se conectan con lo que es el end plate del mismo alerón, y eso le va a permitir a ellos generar un aire mucho más limpio que vaya surcando hacia la entrada de los canales Venturi, que es lo que genera el efecto suelo, y hacia el back-end del coche, Alexis. Bueno, ahí está. Eso es por ahora de lo que bueno, ya tú dijiste que Red Bull no se puede analizar mucho porque no ha presentado, no hemos visto su coche. Pero qué bien que desde ya podamos ver todo eso. Bueno, se puede, esperemos, porque siempre desde estas expectativas a lo que a la realidad cambian muchas cosas. Bueno, no nos queda muchísimo tiempo. Quisiera ponerte uno de esos debates muchas veces estériles del deporte en general. Pero algo que llama mucho la atención, y volviendo un poco a la temporada pasada, bueno, tú hablaste del récord de victorias para un piloto, ¿verdad? Algo impresionante, segundo título para Verstappen, exactamente. Para mí, algo de lo que más me llamó la atención es, ¿verdad? Cómo se rompe la racha de Mercedes en el campeonato de constructores y cómo un piloto como Hamilton no logró tener una victoria. O sea, ¿cómo se puede explicar que un piloto el 1 de diciembre o el qué sé yo en diciembre es sin dudas, sin lugar a dudas, el mejor piloto del planeta, independientemente, ¿verdad?, de que todos sabemos de cómo se concluyó ese campeonato a base de un punto, básicamente, y al año siguiente
por resultados, o sea, en base a resultados, eres un piloto del montón. ¿Cómo se podría? Es verdad, déjame ver, parece que perdí tu audio. ¿Me escucha? Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, te decía que yo no diría tanto que sería un piloto del montón, eso es un terreno muy espinoso. Ahora bien, contestando tu pregunta, esto lo que hace es que ilustra perfectamente el hecho de que en la Fórmula 1, sin importar el talento que tenga el piloto, si no tienes la maquinaria necesaria que acompañe ese talento, literalmente no vas a conseguir los resultados que tú buscas. Y en el caso de Hamilton, hablamos de resultados que involucran victorias. Hablamos de la persona que tiene más pole position en la historia de la Fórmula 1, más victorias en la Fórmula 1 y que tiene la carrera más apabullante en la historia de este deporte. De hecho, yo no sé si alguien algún día va a alcanzar las estadísticas que tiene Hamilton. Pareciera, todos esos récords parecen imbatibles. Imbatibles, exacto. Entonces, sin el coche, lastimosamente es muy difícil tú lograr destacar. Ahora bien, y cuando hablo de destacar no me refiero precisamente a ser mejor que tu compañero o a lograr cosas brillantes que Lewis el año pasado, luego de que el Mercedes finalmente paró la experimentación, porque literalmente toda la experimentación que se hizo para resolver el problema del purposing y todo lo demás se hizo con Hamilton por un tema de que él es quien tiene más experiencia, él es quien ha estado más tiempo en el equipo, y Russell, a pesar de que es un talento maravilloso, no cuenta ni con el conocimiento empírico y todo lo demás como para aportar tanto en el feedback hacia los ingenieros como para encauzar el desarrollo del coche. Entonces, una vez que finalmente Hamilton, en buen dominicano, dio pie con bola, empezaron a llegar los resultados, pero la victoria no llegó, se la llevó Russell. Entonces, creo que para este año pudiera ser que eso pudiera cambiar, pero a fin de cuentas hay que ver el coche en la pista, Alexis. Ya. Bueno, para cerrar, chicos, no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta. Si no, para cerrar precisamente, ¿cómo tú ves tu top 3 para esta temporada? Así. Sin pensarlo mucho, entiendo. Bueno, sí, yéndome por la tangente, sería obviamente el campeón del mundo, Max Verstappen, el retador de Ferrari, Charles Leclerc, y yo pondría a Sergio Pérez en la tercera posición. Hamilton y Russell estarían en el cuarto o quinto lugar, pero ya eso es sacándolo literalmente debajo de la manga. Habría que ver finalmente qué nos muestran los coches a partir de este viernes. Ahí está. Bueno, Gamal, gracias una vez más por compartir con nosotros tus redes sociales. Para la gente que quiere seguir, Gamal siempre está publicando este tipo de análisis que nos hacía hace un momento, para las personas que quieren entender un poco más a propósito de la aerodinámica, de ciertas estadísticas, análisis post carrera. A mí me impresiona mucho como algunos análisis. Ferrari de tal vuelta a tal vuelta estuvo rodando a tanto en tal tiempo, exactamente, y ese tipo de análisis técnicos y estadísticos. Tus redes sociales para la gente que quiere seguirte, Gamal. Claro, en Twitter me pueden encontrar como @GamalDiranzo y en YouTube como GML Racing. Ahí está, GML Racing. Exacto. Ahí está. Gracias, Gamal. Esperamos tenerte por acá quizás más seguido, si el tiempo lo permite. Exacto. No, gracias a todos, al panel completo, por invitarme, y para mí siempre que me necesiten pueden contar conmigo, y es un placer poder compartir con todos ustedes. Ahí está. Hasta aquí dejamos la moto velocidad en Cultura Deportiva. Ya venimos para hablar de pelota, hay que hablar de clásico. Se siguen apeando o bajando estrellas, no tan solo de la República Dominicana, sino de Estados Unidos, de Venezuela. Vamos a hablar si le gustó o no le gustó la chaqueta de la República Dominicana para este clásico. Fin de semana de estrellas en la NBA. Estos y otras cositas más para seguir compartiendo en esta edición de Cultura Deportiva. No le cambies, regresamos con más en Cultura Deportiva.